llegó el momento de la participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Muy bien, con el gusto de saludarte como cada martes. Ya iniciando agosto, el octavo mes del año, la verdad es que es impresionante cómo avanza el tiempo. Estamos a unas semanas de conocer ya quién va a ser la corcholata y también la corcholata presidencial, y también por arrancar el proceso electoral federal. Dentro de unos meses más ya estaremos teniendo pues el nombre de quién será él o la responsable de gobernar nuestro país los próximos 6 años. Sí, sin duda, interesantísimo el que todo vaya tan rápido. Nos van a decir chavorrucos por decir eso, pero bueno, sí se fue como agua. Se ha estado yendo como agua este año. Increíble que estemos a días, a unas cuantas semanas de lo que comentas de ya tener pues muy por adelantado, pues quiénes van a representar a cada fuerza política para la presidencia de la República, por lo menos en ese nivel, ¿no? Oye, Francisco, pues tu entrega del día de hoy, Tierra de Valientes, primero me emocioné y luego pues ya leyéndola dije, bueno, hay algunos datos ahí que no necesariamente son tan alentadores, podremos decirle así, no sé si sea la palabra correcta. Platícanos, ¿de qué viene Tierra de Valientes? Pues mira, la verdad es que pues el título tiene diversas interpretaciones. Aquí lo importante, perdón, es pues darle la oportunidad al lector de que pues sea él o ella quien dé su propia conclusión, y sobre todo le dé su propio toque y su propia utilidad, ¿no? Lo más importante de las participaciones públicas es precisamente pues darle un sentido de utilidad, la posibilidad, vaya, de ir a la reflexión y sobre todo a la acción, ¿no? Claro. Y bueno, mira, aquí esta semana estamos hablando precisamente de México como tierra de valientes. México sin duda es un país muy diverso, no solo en su geografía, no solo en su gente, en la cultura, sino en la forma de pensar y de actuar, tanto históricamente como en la actualidad. México es el reflejo del planeta entero y es un mundo por sí mismo. Sin embargo, también estamos a la vanguardia del pensamiento. Recordemos cómo hemos sido parteaguas en la historia de la humanidad, por ejemplo, con la Constitución que hoy nos rige, la primera en su tipo a nivel mundial, al considerar las garantías sociales dentro de su estructura. Las aportaciones que dimos a la ciencia desde pues las comunidades originarias de lo que pues posteriormente se convertiría en la Nueva España y hoy en México, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy estamos viviendo en un momento atípico, sin duda alguna. Me parece que los mexicanos habíamos caído a lo largo de mucho tiempo en una cotidianidad, en algo constante, pero de 2017, 2018 para acá, pues lo atípico ha adquirido una gran presencia en nuestro día a día. Hemos roto los mexicanos muchos moldes, desde la política, la democracia y la forma del pensamiento colectivo, es decir, de los hábitos sociales en lo general. Afortunadamente, en su mayoría, estas decisiones y estas acciones han sido en lo positivo, han abonado a un ambiente y a un clima plural que pues ha fortalecido y enriquece sin duda alguna a este gran país llamado México, ¿no? En medio de su humor y de la comicidad, hay personajes que han marcado no solo la historia, sino la identidad de nuestro país, tanto en el interior como para el resto del mundo. Uno de ellos es sin duda alguna Mario Moreno Cantinflas, quien junto con muchos otros han heredado a nuestras generaciones un gran mensaje, una gran reflexión. Y bueno, precisamente por ello es que en esta ocasión decidí retomar uno de los mensajes más, digamos, conocidos de este personaje,
que sin perder esa chispa que tenía en la película Su Excelencia, grabada y estrenada, perdón, en 1967, pues en un ambiente que parecería, o que merecería, mejor dicho, ser serio, pues él lo rompe con su chispa, insisto, sin dejar de invitarnos a la reflexión y sobre todo a la adopción de hábitos que nos permitan crecer como sociedad, partiendo de lo individual y por supuesto teniendo un resultado colectivo que nos favorezca a todos, ¿no? Me permito citar nada más, el discurso es muy amplio, pero quiero citar algunas partes porque bien vale la pena retomarlas. Cuando, Claro. por ejemplo, dice Cantinflas, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta a la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Sin duda alguna no estamos aquí para hacer juicios morales, no estamos haciendo una valoración de lo correcto o lo incorrecto, sino de la capacidad que hemos tenido los mexicanos para pasar de un ambiente o de una forma de pensar un tanto inflexible o rígida a la apertura, a la tolerancia, a la pluralidad, ¿no? Los tabúes prácticamente se han esfumado, se ha dado paso al libre pensamiento y por supuesto a la libre decisión, lo cual pues va a garantizar no solo los derechos fundamentales del ser humano, sino que también abre un espacio para brindar una especial atención particularmente a nuestro medio ambiente, que pues tanto hemos desgastado, que hoy estamos viviendo también las consecuencias de nuestros descuidos en el pasado, de los excesos de generaciones previas, como hoy la conciencia ecológica ha adquirido un punto preponderante en nuestro actuar diario, en virtud precisamente de estos cambios climáticos, de estos fenómenos que se han venido presentando y que han generado incluso catástrofes dentro de la propia sociedad, ¿no? Un punto que tampoco podemos perder de vista, sin duda alguna, pues es la defensa de los derechos de los animales, cómo se han venido dando también ya han adquirido un papel preponderante dentro de nuestro pensamiento, de nuestra actuación cotidiana. Vemos cómo ya no solo pues se ha prohibido desde hace varios años el uso de animales en los circos, sino que también se da ahora en la experimentación médica y cosmética. Se está aspirando a nulificar corridas de toros en gran parte de nuestro país, como ya se ha logrado en algunos lugares. Van sobre los rodeos, las peleas de gallos. Vaya, hasta el presidente mismo se sumó ayer a estas iniciativas, ¿no? Habrá que preguntarnos si esto se trata de inclusión política o de una fragmentación electoral, pero ya será en otro momento cuando tengamos la oportunidad de discernir al respecto. Cantinflas continúa en este texto y él va a acentuar algo muy importante, ¿no? Dice Cantinflas, hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí todas las ideas son respetables, aunque no esté de acuerdo con ellas. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar son los mejores y tratamos de imponer muchas veces estas ideas. Entonces, sin duda alguna, hemos dado un gran avance, pero no ha sido algo fortuito o algo circunstancial. Este avance que se ha dado ha requerido de grandes sacrificios, el sacrificar los derechos, las libertades, la propia vida de muchas personas, y para ello me permito citar uno de los acontecimientos más trágicos y más reprobables de la historia moderna de nuestro país, que es el movimiento estudiantil de 1968, que precisamente esta película pues se va a estrenar meses antes, un año antes aproximadamente, de que se presente el movimiento en octubre del 68, y que va a ser sin duda alguna un punto de partida para la renovación ideológica, para la democratización de nuestro país. Va a ser una gran aportación que se dé, pero insisto, a un gran costo.
Hoy en día tenemos un gran reto, el reto de definir dónde termina nuestro derecho y dónde comienza el derecho de nuestro prójimo. Sin duda alguna, el respeto es una base fundamental para el desarrollo y la convivencia social. A más de 50 años de este discurso, que se va a dar en la plenitud de un inflexible presidencialismo mexicano, sin duda alguna tenemos que hacer una pausa, tomar un respiro y evaluar, sobre todo valorar estos sacrificios y estos grandes aportaciones que no vamos a encontrar únicamente en un libro de texto o en un documental o como una mención especial dentro de nuestro día a día, sino que pues lleva una profundidad, lleva un gran valor, y nosotros tenemos que precisamente dárselo. Y la mejor manera de dar este valor es precisamente respetando, impulsando medidas que cada vez nos integren más como sociedad. Sin duda alguna, las acciones afirmativas dentro de los procesos electorales que se han venido dando en las épocas recientes son una muestra de ello. Quedan muchas deudas, el sistema es perfectible sin duda alguna. Vemos como en el último proceso electoral en Baja California, por ejemplo, ya se incluyó una serie de acciones afirmativas a favor de los jóvenes, de la comunidad LGBT, de la comunidad indígena, de la comunidad con discapacidad. Queda por ahí pendiente la deuda de los migrantes, y aquí habrá que ponderar también si después de esta especificación dentro de los rubros de la democracia vendrá también una integración de las distintas formas de pensar y sobre todo cohesionarnos como sociedad para que esto ya no forme parte de una reglamentación o de una obligación, sino sea parte de la educación y de la formación que tenemos cada uno de los mexicanos. Oye, Francisco, qué buen tema el de hoy, como siempre. Y yo solamente me atrevería a agregar que, que todo esto se cierre el círculo con las acciones. Digo, porque cuando hablamos de estas acciones afirmativas, pues generalmente lo asociamos más con el proceso legislativo, que no deja de ser un logro, por supuesto, que lo es cuando se dan, pero luego que se apliquen, ¿no? O sea, que el Ejecutivo las acate, porque finalmente me estaba acordando mientras hacías tu narración, Francisco, pues de todo lo que se ha hablado de Tijuana como una ciudad incluyente, pero si caminas, por dar uno de muchísimos ejemplos que pudiéramos traer a la mesa, pero si caminas por las banquetas de nuestra ciudad, es imposible para una persona con discapacidad desplazarse si no es con ayuda de alguien. Y digo, esto como un ejemplo creo que de muchos que podemos poner más allá del fondo de tu entrega, que sin duda, como te digo, Tierra de Valientes, sin duda le queda el título como anillo al dedo. Sin duda alguna, coincido contigo una vez más. Insisto, el sistema no es perfecto, es perfectible. Se requiere de mucha voluntad, y ya no solo hablar de voluntad política, sino de la voluntad social. Retomar muchos de los valores, porque si bien es cierto, falta infraestructura, pues también podemos compararlo de una manera, en una justa dimensión, por supuesto. Lo podemos comparar con aquellas personas que en lugar de utilizar los puentes peatonales deciden cruzar la calle de manera abrupta, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solo se trata de infraestructura, sino se trata de crear conciencia, crear hábitos y de socializar esta pluralidad y este respeto. Sin duda, temazos que son también dignos de desarrollo en sí mismos. Francisco, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un excelente martes. Muy buenos días. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer entre líneas.